Buenos días, hermanos de la Iglesia Reformada, siervos de Jesucristo, y todos los que nos acompañan en esta mañana durante nuestra escuela dominical. Es un gusto el poder estar con ustedes para estudiar de nueva cuenta nuestra confesión de fe de 1689. Nos encontramos estudiando el capítulo número 28, que trata de el bautismo y de la cena del Señor. El párrafo que nos corresponde estudiar en esta mañana es el párrafo primero, que toca de manera muy general estas dos ordenanzas. Pero antes de comenzar, quisiera que por favor me acompañen a orar para que el Señor bendiga la enseñanza de esta mañana. Oremos por favor. Santo Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por poder, Señor, tener como iglesia estos estudios. Gracias, Señor, porque tú nos muestras qué es tu iglesia, cómo está formada, cómo tú gobiernas sobre tu iglesia y, Señor, también cómo tú has instituido dos ordenanzas a tu iglesia. Señor, ayúdanos por favor en esta mañana, que seas tú poniendo convicciones en nuestros corazones, que seas tú cambiando nuestras vidas, que seas tú, Señor, ordenando a tu iglesia. Señor, en el libro de Apocalipsis se nos muestra cómo tú estás ministrando entre los calderos. Y en esta mañana, Señor, te rogamos que estés tú así ministrando en tu iglesia, ordenando todas las cosas en tu iglesia. Tú sabes que el deseo de nuestro corazón no es otro, sino que tú seas glorificado. Y Señor, que todas las cosas sean en tu iglesia como tú las has ordenado. Nosotros queremos ser fieles a eso, Señor. Pon ese deseo en nuestros corazones y pon esa hambre de ti. Ayuda en esta mañana a que tu pueblo pueda atender a tu palabra y ayuda a tu débil siervo a que pueda enseñar a tu pueblo con fidelidad. Señor, que tú puedas ser glorificado en esta enseñanza, que tú puedas ser obedecido y que tú puedas ser amado, Señor. Ayúdanos, por favor, a poder, Señor, a través de esta enseñanza, que tú obres en nosotros. Ayúdanos, por favor, Padre. Obra tanto en tu pueblo como en mí. Ayúdanos, por favor. Te rogamos que tú nos ayudes, Santo Señor nuestro. Te pedimos estas cosas y te las rogamos en el nombre de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Ahora, demos lectura al párrafo que vamos a estudiar en este día. Párrafo primero del capítulo 28, del bautismo y de la cena del Señor. Dice así: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Hemos venido estudiando la confesión de fe en semanas anteriores y nos hemos centrado particularmente en lo que se refiere en la doctrina de la iglesia. De una manera muy superficial, hemos visto algo de eclesiología. Ya hemos estudiado qué es la iglesia, quiénes conforman la iglesia y el gobierno o la autoridad de la iglesia. Posteriormente, nos enfocamos en la comunión de los santos, de manera que hasta este punto ya hemos definido qué es la iglesia, quiénes son los santos y qué es la comunión cristiana. El punto en el cual nos encontramos en esta mañana en la confesión deja de considerar como centro la estructura de la iglesia y pasa a enfocarse en las ordenanzas que el Señor Jesucristo ha instituido en su iglesia. Los ministros que redactaron la confesión de fe reconocieron solamente dos ordenanzas, esto en contraste con el catolicismo romano, que llegaron a hablar de 7 ordenanzas. Por esta razón, en nuestra confesión se consideró como algo de primera instancia el reconocer cuáles son las ordenanzas que nuestro Señor Jesús ha instituido a su iglesia. Esto es lo que estaremos estudiando en esta mañana y para hacerlo el siguiente bosquejo nos será de ayuda. El título de nuestra enseñanza es Las ordenanzas del Señor Jesús a su iglesia. Nuestro primer punto es las dos ordenanzas instituidas por el Señor Jesús a su iglesia. Nuestro segundo punto es la temporalidad de las ordenanzas del Señor Jesús.
Y nuestro tercer punto, a manera de aplicación, es la importancia de las dos ordenanzas. La enseñanza que queremos comunicar en esta mañana es que las ordenanzas son dos señales visibles del pueblo de Dios que comunican su gracia y su amor a quienes las reciben con fe. Antes de comenzar a tratar con nuestros puntos, debemos hacer una contextualización. Durante la Reforma Protestante se observaron varios puntos dentro de la Iglesia que debían de ser tratados. La Iglesia Católica Romana se había apartado en gran medida del principio bíblico, a tal grado que muchas de sus doctrinas se encontraban formuladas en las tradiciones humanas más que en el peso de las Sagradas Escrituras. El enfoque de sus doctrinas se centraba más en el ser humano que en Dios. Esto es un hecho que es notorio en sus formulaciones doctrinales, al igual que en el sistema sacramental. La Iglesia Católica considera 7 sacramentos en lugar de 2. Estos 7 sacramentos fueron fijados en el Segundo Concilio de Lyon, en el Concilio de Florencia y en el Concilio de Trento. El profesor Sproul menciona que la razón detrás de estos 7 sacramentos fue percibida como análoga al concepto medieval de las 7 etapas de la vida, de manera que cada sacramento tiene una conexión con cada etapa de la vida. Por ejemplo, el sacramento aplicado a los infantes es el bautismo. El sacramento que es aplicado a los jóvenes es la confirmación. Y el sacramento que es aplicado en la edad adulta es el matrimonio. El sacramento final, y el cual concluye con el término de la vida, es el sacramento de la extrema unción. Los 3 sacramentos restantes son la ordenación, que es considerada como una gracia especial, la penitencia y la Santa Cena, que son consideradas como sacramento de ayuda en este mundo. Ahora bien, no quiere decir que los reformadores no creían en el matrimonio o en la ordenación, sino más bien buscaron el establecer el orden bíblico a cada respecto, un orden que fuera conforme al mensaje escritural. Estos así considerados sacramentos no entraban dentro de la misma categoría que los 2 primeros de los cuales estamos tratando, que son el bautismo y la cena del Señor, ya que no contaban con las características que estos cuentan, de las cuales estaremos hablando durante esta enseñanza. Es por esta razón que llegaron a la convicción de que el bautismo no debía de ser aplicado a los infantes, sino a los creyentes, que la ordenación y el matrimonio no eran ordenanzas, aunque no negaron su importancia. Pero su trabajo no fue solo el mostrar el orden bíblico de estas enseñanzas, sino también presentar claridad en cuanto a algunas doctrinas que estaban erradas, como es el caso de la penitencia, la cual no es bíblica y fue contrapuesta con las doctrinas de la justificación, la santificación, la fe salvadora, el arrepentimiento, las buenas obras, la perseverancia de los santos, la seguridad de la gracia y la salvación. Temas que se encuentran abordados en los capítulos 11 al 18 de nuestra confesión de fe. De manera que el propósito de los escritores de la confesión de fe fue hacer una presentación de las creencias de la Iglesia, un orden que fuera basado en las Santas Escrituras o sola Escritura. Por lo cual, en este capítulo se nos presentará por qué solamente hay 2 ordenanzas establecidas soberanamente por el Señor Jesús. Habiendo establecido esto, veamos nuestro primer punto, las 2 ordenanzas instituidas por el Señor Jesús a su iglesia. Dice nuestro texto en su parte A, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador. La confesión comienza diciéndonos que existen solamente 2 ordenanzas. Lo que se tiene en mente con la palabra ordenanza es lo que llama Juan Calvino
un testimonio de la gracia de Dios para con nosotros, confirmada mediante una señal externa. O dicho de otra manera, que el bautismo y la cena del Señor son dos señales visibles del pueblo de Dios que comunican su gracia y amor a quienes la reciben con fe. Se distinguen del matrimonio o de la ordenación por el hecho de ser señales o signos, es decir, sellos que distinguen a todo el verdadero pueblo de Dios. Estas dos ordenanzas, a diferencia de las otras 5 consideradas por el catolicismo romano, se encuentran explícitamente referidas por el Señor como una marca para su pueblo, sellos del nuevo pacto. Si ustedes van conmigo a Mateo 28, 19 al 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En esta referencia se nos muestra al Señor Jesucristo instituyendo la ordenanza del bautismo. Esta ordenanza está contextualizada dentro del marco de la Gran Comisión. El Señor Jesús comisiona a sus apóstoles a ir y a hacer discípulos y a los mismos bautizarlos. El bautismo aquí se distingue como una señal externa que es aplicada a los discípulos del Señor Jesús, es decir, a su pueblo, una señal que es establecida por el Señor para su pueblo. Este pasaje da sustento a la porción de la confesión de fe que estamos examinando, porque es establecido por el Señor Jesús. Es un acto soberano, ya que está relacionado con su potestad sobre el cielo y la tierra. Es concedida a sus discípulos. Es comisionada a los apóstoles como una señal para los discípulos. Existe una segunda referencia que nos confirma lo mismo en cuanto a la cena del Señor. Vayan conmigo, por favor, a 1 de Corintios 11, 24 al 25. Dice así, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Este pasaje se contextualiza en la iglesia de Corinto. Los corintios no estaban tomando con reverencia la cena del Señor. Su pecaminosidad era tal que habían olvidado el significado y el propósito de la ordenanza. De hecho, se embriagaban mientras participaban de ella, por lo cual el apóstol Pablo los reprende y hace una citación de las palabras del Señor Jesús en Lucas 22:19, lo cual nos enseña que la cena del Señor no fue algo concedido a los apóstoles aisladamente, sino que fue dada también a los discípulos. En esta segunda referencia podemos ver, de igual forma que en la primera, que la ordenanza es instituida por el Señor Jesús y es concedida a los discípulos. No solamente a los discípulos presentes, sino también a los postreros, ya que Pablo aplica por inspiración divina las palabras del Señor a la iglesia de Corinto y fue administrada por aquellos quienes fueron los primeros en participar de ella, es decir, por los apóstoles a la iglesia. Nuevamente, lo mismo no puede ser dicho en cuanto a los 5 sacramentos reconocidos por la Iglesia Católica Romana, ya que no puede encontrarse referencias que den igual sustento como las que hemos mencionado. No existe ni una referencia que sea similar en cuanto a la primera comunión, la extrema unción, la penitencia, ni aún del matrimonio o la ordenación. Solo podemos encontrar esto en cuanto al bautismo y la cena del Señor. Otro punto que provee peso a lo que estamos viendo es que estas dos ordenanzas son administradas en las Escrituras de esta manera. Por ejemplo,
en el libro de los Hechos lo podemos observar en el capítulo 8, versículo 38, con el bautismo del eunuco, y en el capítulo 16, versículo 33, con el bautismo del carcelero. Entonces, ¿por qué el bautismo y la Santa Cena son las únicas dos ordenanzas? Primero, fueron establecidas soberanamente por el Señor. Segundo, fueron concedidas a los discípulos como una señal del pacto de gracia. Tercero, fueron administradas por los apóstoles a la iglesia. Y cuarto, tienen un fundamento bíblico claro. De esta manera, queda establecido que el Señor ha instituido solamente dos ordenanzas en y para su iglesia. Pasemos ahora a nuestro segundo punto, la temporalidad de las ordenanzas. Dice nuestro texto en su parte B, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Esta segunda parte del párrafo se traslada a enfocarse en el tiempo, o mejor dicho, en la temporalidad de las ordenanzas. La temporalidad de las ordenanzas, al igual que las ordenanzas en sí mismas, ha sido establecida por el Señor. Tanto la cena del Señor como el bautismo han sido dadas a los miembros de la iglesia como distintivos que han de estar presentes en sus vidas, señales externas que nos han de acompañar hasta que el Señor vuelva o que nosotros vayamos con Él. En el caso del bautismo y la cena del Señor, existe una distinción en cuanto a la práctica, ya que el bautismo es un acto público que se practica de forma única, es decir, no repetitiva, a diferencia de la cena del Señor, que se distingue del bautismo en que es una ordenanza que tiene repetición en la vida cristiana. Abramos un paréntesis. Existen algunos aspectos que no son necesarios tratar de forma particular. En cuanto a la manera de cómo deben ser practicadas estas dos ordenanzas. No obstante, las veremos en los capítulos posteriores que se enfocan de manera más profunda en estas dos ordenanzas por separado. Por ahora, recordemos que estamos solamente viendo una visión general de las dos ordenanzas establecidas por el Señor. Volviendo a lo que estábamos hablando, se ha establecido que la temporalidad de las ordenanzas debe de ser hasta que el Señor vuelva, de manera que tanto el bautismo como la cena del Señor deben ser practicadas por la iglesia hasta el fin del mundo. Aquí también nos es preciso el tocar a quienes que han sido otorgadas estas dos señales. Recuerden que dijimos en un principio que las ordenanzas son señales visibles del pueblo de Dios. ¿Quién es su pueblo? Los creyentes. Aunque son aplicadas y recibidas por los creyentes en forma individual, no son de carácter particular, puesto que todos los creyentes participan de estas dos ordenanzas. De manera que al referirnos a los creyentes, nos estamos refiriendo a la iglesia, a la comunidad de los santos, y al referirnos a la iglesia, nos estamos refiriendo al pueblo de Dios. De manera que estas dos ordenanzas deben ser administradas por la iglesia, deben ser aplicadas solamente a los creyentes y deben ser realizados hasta la venida del Señor. Es por esta razón que no adoptamos la tradición de bautizar infantes. Tampoco se permite que toda persona ministre la cena del Señor o el bautismo, solo los ministros ordenados, ni tampoco que los que no han confesado al Señor Jesús como Señor y Rey participen de estas dos ordenanzas. ¿Es esto hecho por causa de fanatismo o de manera irracional? Somos muy extremistas por el hecho de no permitir que los incrédulos participen de la cena o del bautismo. Somos religiosos al determinar que las ordenanzas sean administradas por los ministros a los cuales el Señor ha llamado para ministrarlas. Claro que no. Todo esto se desprende de los principios bíblicos, a quienes se les confió la administración de estas dos ordenanzas, a los apóstoles,
y a quienes se les comisionó que les ministraran estas dos ordenanzas a los discípulos. De esta manera, vemos un orden que se desprende del hecho de comisionar administradores que ministren estas dos ordenanzas al pueblo del Señor. Pero no solamente tenemos el principio bíblico, sino que además, por medio de este orden, guardamos a la iglesia y seguimos un orden más adecuado a las enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, en primer lugar, guardamos a la iglesia de distintos males como el neofetismo, o de colocar personas inmaduras en la fe, o incrédulos, o lobos rapaces, o incluso de personas no capacitadas por el Señor para ejercer en un ministerio. En segundo lugar, Primera de Corintios 11:29 nos recuerda que el comer o beber indignamente de la cena del Señor acarrea juicio. ¿Será este juicio solamente aplicado a los que comen o incluirá también administrar de forma errónea estas ordenanzas? Según el contexto del texto, Pablo tiene en mente tanto la administración como la participación de las ordenanzas de la cena del Señor, puesto que la iglesia de Corinto, como un todo, hacía una mala administración de esta ordenanza. Lo que quiere decir es que quien haga una mala administración o incluso una administración sin discernimiento, sin reverencia, sin entendimiento alguno, ha de entregar cuentas al Señor. Es por esto que nos es importante el discernir que la cena del Señor y el bautismo sean practicados con fidelidad al principio escritural. Una de las marcas de la iglesia bíblica es hacer una correcta administración de las ordenanzas. Y el que los ministros ordenados ministren las ordenanzas, de hecho, es un acto sabio, misericordioso y que resguarda la importancia de estas dos ordenanzas instituidas por el Señor Jesucristo. En tercer lugar, también anima a los que han sido dotados para un ministerio a disponerse al servicio de Dios y tomar responsabilidad, comprometerse a ser supervisados si han recibido algún don para ministrar a la iglesia. De igual manera, anima a los elegidos a desear probar y participar de las ordenanzas del Señor. Es decir, que el no poder hacer o ser partícipe de las ordenanzas del Señor estimula por su gran valor y significado a ser partícipe de ellas o al querer ser partícipe de ellas. Estos tres puntos tienen como fin el preservar la importancia de las ordenanzas del Señor y verlas con reverencia por su gran significado, y de esta manera es que se logra lo que se nos menciona en este segundo apartado, es decir, el ministrar las ordenanzas del Señor con fidelidad para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Ahora pasemos a nuestro tercer punto, la aplicación, la importancia de las ordenanzas. Comenzamos nuestra enseñanza hablando del error católico romano, de enfocar las ordenanzas en relación con las etapas de la vida. Pero no creo que el error católico romano sea el único problema a tratar en este respecto. El problema en realidad se extiende a un área aplicativa de la vida cristiana. No basta con conocer que el Señor ha concedido a su iglesia únicamente dos ordenanzas. No es suficiente el saber cuáles son e incluso participar de ellas. El problema se encuentra en cómo recibo las ordenanzas. ¿Lo hago con fe? ¿Lo hago con devoción? ¿Me preparo para celebrarlas? ¿Considero mi indignidad? ¿Considero la gracia de Dios? ¿Considero el día en que dejarán de ser solamente un sello? ¿Considero su importancia? Cuando hablamos de las ordenanzas, se pueden abordar como el sello de la gracia de Dios en su pueblo, o como los medios de gracia de Dios para su pueblo, pero también como un retrato vívido de la gracia de Dios. Estas tres razones resaltan la importancia de las ordenanzas. Son imágenes gráficas del Evangelio. El bautismo nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo
fue sepultado por nosotros, por nuestros delitos y pecados, sufriendo la condenación, la santa ira de Dios en nuestro lugar. Y cómo al tercer día resucitó para garantizar nuestra libertad y darnos vida para vivir para Dios. La Santa Cena nos enseña cómo nuestro Señor fue quebrantado, cómo su carne fue destrozada por nuestras transgresiones. Esto de acuerdo con Isaías 53. Y Jehová quiso quebrantarlo, y cómo su sangre fue derramada por nosotros. Yo no entiendo por qué existe tanto debate en cuanto a quienes deben recibir estas dos ordenanzas. Les explicaré por qué. Porque claramente el Señor Jesucristo está haciendo y está dando esto, está dándose a sí mismo a su pueblo. Estas dos ordenanzas tienen como significado esa entrega del Señor Jesucristo a su pueblo, de manera que estas dos ordenanzas son única y exclusivamente para su pueblo. ¿Usted puede entender esto? El bautismo y la cena del Señor no son un ritual ceremonial que practicamos. Los rituales ceremoniales fueron acabados en Cristo. Cristo es el sacerdote eterno que se ofreció a sí mismo como sacrificio eterno por nuestros pecados. De manera que la cena del Señor y el bautismo nos muestran a Cristo entregándose como ofrenda viva a Dios por su pueblo. ¿Entiende cómo se termina esta discusión? Las ordenanzas son dos señales visibles del pueblo de Dios que comunican su gracia y amor a quienes la reciben con fe. Porque solamente los que creen en el Señor pueden ver la hermosura del amor y de la gracia de Dios. Y estas ordenanzas producen en ellos gratitud, amor, esperanza, fortaleza a nuestra fe. Y fungen como medios de gracia que ayudan a nuestra santificación. Solamente el pueblo de Dios puede ver verdaderamente que la importancia de estas dos ordenanzas radica en lo que nos presentan. Dicha importancia nos debe llevar a meditar cómo la cena del Señor y el bautismo son de beneficio para mí. Hermano, cuando usted medita en el significado de las ordenanzas, usted es nutrido espiritualmente. A usted le es comunicado la grandeza del amor de Dios. ¿Ha meditado usted en el amor de Dios? Claramente que estas dos ordenanzas lo expresan de una manera vívida que muy comúnmente ignoramos. Meditar en la cena del Señor trae tanto paz como esperanza a nuestras vidas. También nos brinda confianza para con Dios. Estas dos ordenanzas nos muestran el infinito amor de Dios, nos muestran al Hijo de Dios dándose, entregándose a nosotros y restaurando nuestra comunión con el Padre y garantizando así nuestro perdón. ¿Cómo puede meditar en esto? Hermano, prepare su corazón para recibir estas dos ordenanzas. Por ejemplo, cuando usted va a recibir la Santa Cena, en lugar de verlo como un acto irrelevante, ore a Dios para que le permita ver el gran valor, pero también que genere en usted una profunda gratitud y reverencia. Nunca llegaremos a comprender ni a apreciar las ordenanzas del Señor como debiéramos sin la oración. Prepárese tanto en su hogar como en la repartición del pan con oración. Reconozca delante de Dios cuán negligente ha sido en la apreciación de estos dos hermosos sellos que nos identifican como su pueblo y pida un corazón que pueda admirar con mayor reverencia lo que estas dos ordenanzas predican. Que sea el Señor ayudándonos en esto, dándonos un corazón que pueda meditar en la grandeza de su gran amor que nos es comunicado en estas dos ordenanzas. Mis hermanos, hemos terminado el estudio de esta mañana, que ha observado de manera general las ordenanzas del Señor. En los estudios posteriores
veremos cómo deben de ser realizadas estas dos ordenanzas. Lo que quiero animar es a que juntos sigamos aprendiendo la voluntad del Señor para su iglesia y que busquemos con toda diligencia disponernos a servirle. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Santo, te damos gracias por la enseñanza de esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado que has dado dos ordenanzas a tu iglesia. Tú, Señor, has amado de tal manera a tu iglesia que te entregaste por ella. Pero aún también, Señor, tú que conoces nuestra gran debilidad y lo pronto que somos para olvidar tu gran amor, nos has comunicado a través de estas dos imágenes, de estas dos ordenanzas, de estos dos sellos, de estos dos símbolos, tu gran amor. Nos has comunicado ese gran amor con el cual nos amaste, por el cual moriste, por el cual te entregaste por tu pueblo. Gracias, Señor, porque aunque nunca comprenderemos las profundidades de tu gran amor, Señor, lo podemos mirar, admirarnos y darte gloria por él. Gracias, Padre. Gracias, Santo Padre, y gracias, Santo Señor Jesucristo. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Ayúdanos, por favor, Dios nuestro, a poder ver con mayor reverencia estas dos ordenanzas, a no quedarnos solamente pensando que nosotros estamos haciendo una correcta práctica o que nosotros nos contentemos en nuestra irreverencia al ser partícipes de estas dos ordenanzas. Por el contrario, ayúdanos a buscar ser reverentes, a meditar en tu gran amor y que estas ordenanzas, Señor, estimulen nuestros corazones y fortalezcan nuestra fe. Ayúdanos, por favor, Padre. En esta mañana nos encomendamos a ti, te agradecemos por este estudio y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos finalizado nuestro estudio de esta mañana. Espero poder verlos pronto y los animo a invitar a sus familiares y amigos a escuchar la palabra de Dios. Si tienen alguna pregunta, desean saber más sobre Cristo, las Escrituras, la fe, el arrepentimiento o sobre estas dos ordenanzas que el Señor Jesucristo ha instituido a su iglesia, o incluso si tienen un motivo de oración, pueden llamar al pastor Nelson o consultar con alguno de nosotros y con gusto los atenderemos. Que el Señor los bendiga y tengan un buen día.